que la propiedad horizontal tiene unos clientes internos que son propietarios residentes y el personal de las empresas que nos prestan servicios, y tenemos unos externos que son nuestros proveedores de ciertos materiales e incluso la responsabilidad que tenemos hacia el entorno. La NTS E605, como la totalidad de las normas, tienen un campo de aplicación claramente establecido y es el campo del administrador de la copropiedad enfocado dentro de unos principios, dentro de unos valores de buena conducta, y que el administrador de copropiedades cumpla con su deber, cumpla con sus funciones, teniendo en cuenta esta buena conducta. ¿Qué se persigue a través de la norma técnica sectorial? Estamos persiguiendo, primero, que se defienda los intereses de los usuarios. Si estamos ante una buena administración, si estamos ante una administración que conoce qué debe hacer, que conoce la ley, que conoce la parte operativa, la parte técnica, la parte financiera y contable, eventualmente no tendremos problemas respecto de los derechos de nuestros clientes, respecto de los derechos de nuestros usuarios, y la norma NTS es la recomendación, es el consejo perfecto para que el administrador en el desarrollo de sus procesos llegue a ese término. La pregunta que siempre nos han realizado respecto de la obligatoriedad, de la fuerza vinculante, de una norma técnica sectorial o de una norma técnica de calidad, esta norma de esta NTS no es obligatoria, pero a pesar de que no es obligatoria, se puede solicitar, y si la leemos, porque es que la recomendación es leerla, son 10, 11 páginas realmente, de un texto que no es difícil de entender, que no es difícil de digerir, y vamos a encontrar, haciendo la comparación y alineando con la norma técnica sectorial E602 y con el artículo 51 de la ley 675, entre otros, que se viene estableciendo el cumplimiento en aras de una mejor calidad, el cumplimiento teniendo en cuenta los valores que posee el administrador y asimismo el desempeño de este. Persigue también la eliminación de cualquier tipo de práctica que esté perjudicando incluso a los colegas. Desafortunadamente nos encontramos en la propiedad horizontal que, una vez dada la aprobación presupuestal y se han fijado mediante esta aprobación los honorarios para el administrador, y entramos en los procesos de selección del recurso humano, ofertas que se presentan por debajo de esto o yo se lo hago más barato, lo que genera incluso una competencia desleal. De esta misma forma, la sana convivencia y la libre competencia. Como toda norma, la norma NTS 05 del sector inmobiliario nos trae un glosario que veremos más adelante para entender algunos de los términos y asimismo la comprensión mínima de esta norma técnica. Los requisitos de nuestra norma técnica sectorial les son aplicables a los administradores en sus prácticas, en la prestación de los servicios de administración y en la forma como se presentan y se desarrollan los servicios al interior de la persona jurídica que le contrata. Encontramos dentro de este glosario términos como la actitud de servicio, que es esa forma como el administrador presta sus servicios y eventualmente atiende a las personas, la capacidad como da una respuesta, un saludo, esa disposición para el trabajo que tiene el administrador de copropiedades, y fue incluida en este manual de conducta del administrador de copropiedades. Se define igualmente al administrador de copropiedades, pues es una norma que directamente habla sobre el administrador, sobre su conducta, sobre su desempeño, sobre unos valores y unos principios
que él debe tener y que hacen parte y son inherentes al administrador de la propiedad horizontal y que intrínsecamente deberíamos encontrar en cada uno de los administradores cuando pensamos en la prestación de un servicio dentro de unos estándares de calidad y dentro de lo mínimo que esperamos recibir cuando se le contrata a uno. Vemos en la norma técnica sectorial 05 elementos muy claros y que son propios de la planeación estratégica, de la función administrativa, y vamos a encontrar que se habla de representación, de planificación, de organización, de dirección, de supervisión, y esto no es nada más que una función de carácter administrativo, y si la vemos en el plazo extenso, es la aplicación de esta, la implementación de esto, en el desarrollo de las funciones. Por favor, los participantes que me vienen levantando la mano, las preguntas se realizarán al final y utilizamos el chat para manifestar algún tema respecto del contacto, ya sea de sonido o de imagen, por favor. Allegado. La norma nos trae a nosotros el término, la palabra de allegado y su definición, porque se habla mucho en la propiedad horizontal de posibles conflictos de interés, se habla de presuntos malos manejos y similar, y el allegado es esa persona que es cercana, que es próxima por vínculos comerciales, por grado de consanguinidad o afinidad, y se busca limitar que desde el cargo del administrador se pueda beneficiar o se pueda direccionar lo que es la contratación y otros a aquellos allegados. La norma trae dentro de la definición también la buena fe. La buena fe que eventualmente se presume en la totalidad de las actuaciones de los particulares, pero debemos entender la buena fe desde ese principio constitucional y desde ese principio general del derecho que presume que uno obra sin buscar un aprovechamiento, que uno obra sin eventualmente buscar generar un perjuicio similar y que estoy actuando de buena fe. Y que las actuaciones generales del administrador en la parte contractual, en la parte de su desempeño y en la parte de desarrollo de sus actividades, procesos y funciones, eventualmente está actuando de buena fe. Hablaba del conflicto de interés. El conflicto de interés es otra de las definiciones que nos trae el glosario de la NTS. La palabra colega, que tanto utilizamos, y es relativa a la profesión, oficio, actividad o labor. Hoy en día todavía la propiedad horizontal, en cuanto a la administración de la propiedad horizontal, no es una profesión en el estricto sentido de la palabra, ni dentro de lo que corresponde a una formación formal académica, pero nos relaciona que el colega es el administrador, ya sea un administrador delegado, un administrador provisional, aquel administrador con el que estamos empalmando o al que le estamos recibiendo. Hablábamos de la competencia desleal, esa competencia que se da dentro de la guerra, yo la llamo así de precios, la guerra del centavo. Por favor, los micrófonos. Paola, gracias. Entonces, vamos a encontrar este y muchísimos otros conceptos y definiciones en el glosario establecido. Paso al tema de los valores y de los principios. Miren que esto lleva una relación directa con la parte ética, con la parte moral de cada uno de nosotros como administradores de propiedad horizontal y siendo claro que los valores van atados a unos principios. Los principios son el grueso, son la parte general de esa formación ética que se tiene y que nos llevó a hablar a través de la NTS 05 de integridad, de responsabilidad, de buena fe, de confidencialidad y de transparencia. Si nosotros vemos que eso se presenta y que se habla en la norma, es porque se presume que el administrador de la propiedad horizontal posee estos principios y posee los valores propios a cada uno de ellos. Entonces, en la parte de la integridad, estaríamos hablando de respeto,
tolerancia, integridad, compromiso, honestidad, que con bastante frecuencia es puesta en duda y en cuestionamiento. Y la palabra urgente. Por favor, los micrófonos, gracias. Entonces, es puesta con mucha frecuencia, así como el tema del respeto y de la lealtad. No podemos hablar de principios si no tenemos claro el tema de los valores. Asimismo, la buena fe se debe integrar en todos los procesos. La confidencialidad, que no solamente es por respeto a la persona jurídica a la que se le están prestando los servicios, sino que recordemos que hoy en día el tema de confidencialidad, el cual nos aborda en el contrato de prestación de servicios, en muchos casos, el cual nos aborda desde el año 2012 con la Ley de Tratamiento y Protección de Datos, debemos cumplir. Nosotros no debemos, dentro de nuestra gestión y dentro del desarrollo de nuestras actividades, estar brindando o compartiendo información propia de la persona jurídica y mucho menos de cada uno de los miembros de esta, de los miembros de la asamblea, de los propietarios y otros. Entonces, se ha sintetizado en la norma, claro que concepto personal, se podría tener en cuenta algunos otros principios que se compongan de valores, está el cumplimiento, están atados a la responsabilidad y así sucesivamente, pero estos fueron los determinados por el comité que desarrolló la norma técnica sectorial S605. Como toda norma, como todo planteamiento, tenemos unos requisitos generales. Bien lo veíamos con la 17024 en tema de certificación, bien lo veíamos con la NTS 02 con los requisitos generales de administración y lo hemos visto en otras normas en materia contable, en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia de tratamiento y protección de datos, que existen unos requisitos generales para darle cumplimiento a la misma. Y en el caso de la NTS 05, estamos hablando de unos requisitos específicos para que se hable de buena conducta del administrador y que deben ser parte integral de la conducta del administrador de copropiedades. El administrador en su gestión debe planear, debe ejecutar, debe controlar, informar, verificar, supervisar y organizar. Palabras más, palabras menos, viendo estos elementos, viendo estas variables y habiendo estudiado ya toda la parte de herramientas administrativas o habiendo recibido unos principios administrativos básicos, este es el desarrollo, y vuelvo y lo reitero, de la función administrativa. Pero ¿a qué nos van a llevar estos elementos? ¿Qué van a facilitar o qué le van a aportar al administrador en su conducta, al administrador en esa forma como aborda su trabajo, y si bien lo quieren ver también así, en el misticismo que emite el administrador día a día a medida que va trabajando, a medida que va ejerciendo sus funciones? Es importante que en desarrollo de estos requisitos, y además hacen parte de los mismos, el administrador presente evidencia de sus actividades. ¿Qué es presentar evidencia de sus actividades? El presentar evidencia de sus actividades es romper con esos comentarios que no hace, que se permanece sentado en la oficina, que pierde el tiempo, que no se ven resultados, y la única manera de poder uno contrarrestar y demostrar que eventualmente y efectivamente es una percepción equivocada, es una óptica equivocada de la labor del administrador, es: llegué a esta hora a hacer un registro, realicé llamadas, atendí requerimientos, pasé revista a la empresa de vigilancia y seguridad. En estos momentos no, pero radiqué vía internet
ante la Secretaría de Gobierno o sus similares en otros departamentos y municipios la documentación exigiendo el certificado de existencia y representación legal. El día de hoy me reuní con el contador y con el revisor fiscal para mirar los estados financieros y demás. O me reuní con ustedes, consejo, para revisar la contratación en general, la reforma al reglamento de la propiedad horizontal. Pero no solamente es que se quede en la reunión, o es que yo estuve, o es que yo participé, o es que yo aporté e hice lo uno o lo otro. Es que a través de una prueba documental, a través de una prueba, ya se hace de grabación, de audio, que eventualmente haya sido autorizada y permitida de conformidad con protección de datos, uno diga, sí, administrador, es cierto. Y el administrador mismo puede decir, mire, hace parte de mi conducta el realizar el registro de mi trabajo, las pruebas de mi trabajo, y que estoy cumpliendo así con unas actividades, con unas labores y con la 675. Es importante dentro de los requisitos del administrador, dentro de los requisitos de esa conducta a la cual nos quiere direccionar la NTS 05, y que así nos fuese la NTS 05 debería ser propio de cada administrador, el tema de la actualización. Encontramos en materia contable como obligatoria la actualización de los contadores públicos, y sin la cual el contador público no podría prestar su servicio, no solamente la ley 43, sino varios conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública así lo han establecido. Y se nos está exigiendo a nosotros, se le está exigiendo al administrador. ¿Quién lo exige? Van a decir, no hay norma legal, y eventualmente en ese momento no la hay. ¿Quién lo exige? Una norma de carácter técnico que no nos obliga, que no es vinculante, o lo está exigiendo el mercado, que está pidiendo una calidad mínima en el administrador, que esté al día, que cumpla con sistema, con tratamiento de datos, que entienda la parte contable ya vista desde 2019 y actual 2020, desde las NIAs y las normas internacionales de calidad en contabilidad. Y lo veíamos con la 17024, que cada 2 años el organismo de certificación vuelve a evaluar al administrador certificado, porque precisamente en la línea de tiempo se han venido y se van a seguir muy seguramente presentando temas que obligan a que el administrador de la propiedad horizontal se encuentre al día. Entonces, esto también nos permite ver que ya sean normas de tipo legal, con toda su carga, con todo su carácter coercitivo, o normas de carácter técnico, se integran. Se integran. Y nada más claro que el administrador está inmerso en un mar de procesos, en un mar de actividades, y dentro de eso esa conducta para la prestación de los servicios. Las preguntas, por favor, le daré respuestas al final. Cuando el administrador dentro de su conducta, y teniendo en cuenta los valores y los principios que mencionaba con anterioridad, los tiene claros, en ningún momento él va a proceder a través de una acción, a través de una actividad, en algo que desborde el ámbito o el campo de su competencia. Y es importante que el administrador no exceda él mismo, porque va a tener posiblemente complicaciones de tipo legal u otras. Entonces, siendo así, dentro de estos requisitos, dice, administrador, no acepte misiones, vale la pena, encargos o similares que vayan por fuera o extralimiten su campo, su competencia, sus funciones y demás. Cuando el administrador desarrolla su oficio y va desarrollando su oficio, por favor, cierren los micrófonos. Gracias. Va desarrollando, tiene un riesgo muy alto de que se le pueda generar una omisión o que sus funciones se extralimiten. ¿Sí?
La conducta que se presenta y los requisitos le solicitan al administrador o le piden que sea cauteloso, que sea muy observante de todo aquello que pueda generar, ya sea por defecto, por ausencia o por extralimitación, un posible perjuicio o una posible malentendido respecto de la norma, tanto a los bienes muebles como a los bienes inmuebles que tiene la persona jurídica. ¿A qué hago caso? Que dentro de las prohibiciones está que un administrador de la propiedad horizontal no puede disponer de bienes muebles o de bienes inmuebles, de la destinación respecto del uso de áreas comunes y demás, sin contar con la debida autorización de una asamblea general o hablando de una unidad privada del propietario del respectivo inmueble. Lo dejaron por allá como la cuarta o quinta requisito. Hubiera sido muy bueno que concepto personal fuese el primero, que el administrador cumpla con su contrato. Vemos que el contrato establece y estipula las obligaciones de las dos partes que se debe cumplir en la línea del tiempo, el pago de honorarios y demás, y encontramos en la práctica cumplimiento de ley 675, cumplimiento de otras normativas, cumplimiento del reglamento de la propiedad horizontal, de la Constitución y las leyes en Colombia. Para mí ese es el punto de partida de la conducta del administrador de la propiedad horizontal, el cumplimiento del contrato y de la Constitución y las leyes en Colombia. Al hablar del cumplimiento del contrato, eventualmente estamos hablando del cumplimiento de las leyes, lo cual el comité que desarrolló la norma lo ubicó como el tema de cumplir con la legislación vigente. Entonces vamos encontrando ya varios requisitos dentro de la conducta que se espera del administrador de copropiedades y que va conducente a evitar perjuicios, a cumplimiento legal, a cumplimiento de normativa técnica, a no violentar los derechos de nuestros usuarios y asimismo evitar la generación de conflictos. Cuando el proceso administrativo y cuando la gestión no es clara, no se comunica de debida forma, eventualmente, ¿qué nos van a nacer? Nos van a nacer conflictos, se puede tergiversar la información y es ahí donde empiezan los comentarios de presuntos malos manejos, de no contar con información contable al día, de favorecimientos, hablando del tema de los allegados y así sucesivamente. Si el administrador es el primero que va a evitar y busca evitar a través de su conducta el conflicto, esto va a desaparecer paulatinamente y progresivamente de las propiedades horizontales. Es esa conducta que le dicta al administrador paso a paso, hombre, haga esto, no solamente porque esté en el contrato, no solamente porque la ley lo establece, sino porque ese fuero interno suyo le dice, dentro de la responsabilidad, dentro de la honestidad, hágalo, cumpla, no se sobrecargue de trabajo. Y ante la eventualidad de que un tema no sea del resorte del administrador de la PH, busque a un profesional, a un especialista en determinada materia. Estábamos hablando precisamente que el administrador ni asumiera ni se viera obligado a asumir respecto de algo que exceda el ámbito de sus competencias, de su conocimiento. Es ahí cuando el administrador de la propiedad horizontal busca un apoyo en un experto o en un especialista. Se debe, en términos generales, hablar de una conducta respecto de su labor, de su oficio, de una conducta ante los órganos de dirección y administración de la persona jurídica y de una conducta ante los usuarios, pero es una conducta que es un todo. Y el tema de usuarios nos genera a nosotros, dentro del misticismo que le decía, el cariño por el oficio, el cariño por esa propiedad horizontal en la cual se está laborando, se está trabajando, y es ese sentido de pertenencia. No es que el administrador todos los días o cada 2 días, de acuerdo a cómo hayan
acordado por el cumplimiento. Debo llegar, no. Que sepa que va a llegar porque está en algo que le gusta, porque sabe que es parte de una organización llamada propiedad horizontal, que hace parte de ese colectivo social que lo integra, de esas personas, de ese tejido humano, y que le va a permitir desarrollar con mucha más calidad y con calidez la atención a las personas, que él va a cumplir responsablemente la misión, no porque se encuentre obligado, sino porque eso lo llena y hace parte de su satisfacción personal el deber cumplido. Dentro de esta conducta relacionada con los usuarios internos en especial y la persona jurídica, el administrador en ningún momento debe exponer a riesgo o llevar a riesgo el buen nombre de la persona jurídica e incluso el nombre, la imagen y el prestigio de los miembros de esa comunidad. Lo cual, pues obviamente se espera que sea un camino de dos vías y el administrador reciba también de la comunidad el mismo trato respecto de su buen nombre, de su imagen y de su prestigio. Proteger de forma equitativa, de forma igualitaria, los intereses de los diversos residentes, de los diversos propietarios. Dentro de esa conducta, el administrador está llamado a no tomar partido, a no tener favoritos, valga bien la expresión, y decir, beneficio en asignación de parqueaderos, aquí no cobro intereses, que son desafortunadamente conductas que vemos en la propiedad horizontal y que este manual de conducta del administrador nos está diciendo no lo haga, porque se pone en tela de juicio usted, su honestidad, su responsabilidad, su transparencia. Entonces, evitémoslo. Y de esa misma forma, el usuario, el propietario, el residente, el tenedor a cualquier título, debe explotar, si no lo ha hecho, ese sentido de pertenencia. Por favor, los audios, ese sentido de pertenencia y demostrarlo. ¿Cuál es la mejor forma que un usuario, que un propietario, demuestra el sentido de pertenencia hacia el colectivo y hacia la propiedad horizontal? Pues facilísimo, con el pago de las cuotas de administración puntual y no violentando ni el reglamento ni las normas básicas de conducta. Y estamos hablando que a través del manual de conducta del administrador de copropiedades y de lo que le corresponde a él, vamos a llegar a ese punto y es un punto que genera, en términos de convivencia, unos niveles y unas calificaciones muy altas. Respecto a la conducta ante los usuarios, ya hablábamos de la confidencialidad. El administrador en todo sentido debe observar confidencialidad, no solamente de la información y de los datos que maneja, sino también de aquello que un propietario o un residente, allá en la privacidad de su oficina, vaya y le comente en aras de que no se haga de dominio público. El administrador no es el periódico de la propiedad horizontal en ese sentido, tampoco en aras de socializar y que somos seres sociales por naturaleza, vaya contando infidencias de Pedro, de María, de José, a los demás propietarios e incluso al interior del seno del Consejo de Administración. La transparencia, qué importante para cualquier gestión, no solamente para el administrador de la propiedad horizontal, sino en términos generales para todos, que se brinde transparencia. Y esa transparencia es reporto actividades, genero información a la Asamblea General, todos aquellos cambios en materia de usos de áreas comunes, de estado de conservación de las mismas, hace parte de esa transparencia. Es mi gestión y la estoy presentando y miren que sí estoy cumpliendo. El tema de transparencia ligado a la comunicación no solamente se liga al concepto de comunicación en general, se está ligando a un concepto de comunicación a tiempo, completa, clara, precisa y en especial de carácter asertivo. Entonces, el administrador de la propiedad horizontal
en aras de que su conducta, de que su comportamiento sea bien visto, bien calificado y le aporte a su gestión, presentará dentro de la información aspectos operativos, logísticos, financieros, jurídicos, contables y demás, que suelen ser desconocidos para la Asamblea General hasta antes de la realización de las reuniones. O se ve la comunidad abordada a presentar los respectivos derechos de petición porque consideran que la información les ha sido negada o que se les está ocultando algo. Si el administrador procede en términos de la información como lo establece la NTS 05, también acabaremos en buena medida todo este tipo de reclamaciones, todo este tipo de comentarios, aportando a que el ambiente de trabajo sea aún mucho más favorable a la consecución de esas metas y de esos objetivos que tiene la propiedad horizontal como organización. Toda la parte de contratación, de documentación, nos va a permitir a nosotros con esta NTS corregir si tenemos malos los documentos, si la información consignada en ellos no es correcta y que los contratos, tema tan importante, el tema contractual, doctora Raquel, que es importante en la propiedad horizontal, sean claros y no estemos hablando de que se amarraron los contratos, de que tiene unas cláusulas leoninas o unas cláusulas perjudiciales para la persona jurídica, y es esta conducta del administrador y esta disposición de trabajo la que va a permitir que la parte de los contratos y sus documentos se establezcan claramente los deberes, las obligaciones, las responsabilidades de cada una de las partes dentro de un equilibrio y no que se presuma abuso de una de las mismas. La conducta ante los colegas. Qué importante es el respeto. El respeto es muy importante entre nosotros, entre el trabajo. Hay que respetar el trabajo del otro administrador de la propiedad horizontal. Todos aquellos señalamientos negativos, de mal gusto, sin contar tal vez con una prueba o similar, es mejor que vayan desapareciendo. Y es la recomendación que se hace en la NTS 05 respecto del trato entre colegas. Debe haber un respeto profesional. Cualquier tipo de información que se solicite, por favor, dentro del respeto, por escrito, a través de otros medios, como lo son lo que nos facilitan las tecnologías de las comunicaciones, el Internet y otros. Debemos evitar de esa misma forma algo que se presenta en la propiedad horizontal y es el administrador, el asesor e incluso, me atrevo a decir, que aquellas empresas que asesoran a una persona jurídica con tal de dar término a un contrato de prestación de servicios del administrador, pero teniendo única y exclusivamente como interés el quedarse con la administración. Este tipo de conductas deben desaparecer para que hablemos, sí, de una adecuada conducta y además de ese trato y de ese respeto que se debe dar entre colegas. Nos dice la norma, a pesar de no encontrarse escrito, que de presentarse ese accionar, estaremos ante un accionar alejado de los valores, alejado de los principios y alejados de la ética que se intenta imprimir a la administración de la propiedad horizontal. Todas aquellas actividades, todas aquellas acciones que atenten contra el nombre de la actividad, o sea, de la administración de la propiedad horizontal, se le recomienda al administrador que se abstenga. Ya sabemos todos y tenemos muy claro qué tipo de presuntas acciones son las que atentan contra el buen nombre. Aquellas conducentes a la violación de la ley, a la violación del reglamento, a la presentación de acciones de tipo civil o de tipo penal, evitemos los administradores. Y es lo que la norma nos dice por allá en uno de los apartes de los numerales de la parte 4. La conducta entre empleados y contratistas. Es importante
que ese equipo de trabajo, porque ellos hacen parte del equipo de trabajo, conozcan cuál es toda la parte del reglamento de conducta del administrador, toda la parte de los valores con la que se deben prestar los servicios a la persona jurídica y en general con la actividad misma de la propiedad horizontal. No es bueno, se recomienda no hacer además, proferir acusaciones en contra del personal de aseo, del personal de vigilancia, el maltrato verbal, aquellas declaraciones infundadas que no cuentan con un piso para decir que eventualmente así fue. El mismo administrador de la propiedad horizontal en muchos casos suele violar el conducto regular y se recomienda que no, y que haga parte de la conducta del administrador, del diario ser. Acudo a los conductos regulares. Debo promover el sentido de pertenencia del administrador. Debo el sentido de pertenencia de los empleados. Lo mismo, no que llegue el equipo de aseo y mantenimiento de áreas comunes a cumplir con el día, sino que sientan a gusto a llegar en estos momentos a realizar unas acciones de desinfección, sepa que están cumpliendo ese beneficio de la satisfacción propio. ¿Es como la señal o el sonido? Fue la señal, no veo. Voy a esperar que se conecte nuevamente. Qué pena, un momentico se fue la parte técnica. Bueno, continuamos y retomamos. Asimismo, dentro de la conducta que debe presentar el administrador de la propiedad horizontal, está todo el respeto por el medio ambiente. Cuando hablamos del respeto por el medio ambiente es contemplar, y como debió haberlo hecho eventualmente con otros aspectos relacionados con la administración de la propiedad horizontal y su ejercicio, con toda la normativa en materia legal, con toda aquella legislación vigente, en aras de no violentarla. Cuando hablo de materia ambiental, estamos hablando de los cuidados, de los permisos para una obra, del manejo del chute de basuras, del manejo del cuarto de basuras y del PEJIR. Ahorita en estos momentos de medidas de carácter sanitario dentro de la emergencia sanitaria y abstenerse definitivamente de cualquier tipo de práctica que deteriore y altere el medio ambiente interno y demás. Entonces, qué importante es esto, ¿sí? Participar o hacerse partícipe de eventos que puedan perjudicar, alterar el medio ambiente, hablando de contaminación y demás, y dar a conocer a la propiedad horizontal y a sus integrantes de medidas conducentes para la protección del mismo y para que no se pueda generar un perjuicio al medio ambiente. La conducta del administrador frente a la comunidad en general. La comunidad en general espera del administrador un servicio y una calidad del servicio en la cual la forma en la que él se exprese, la forma en la que él se comunique y las diferentes acciones puedan incluso tener un soporte hoy dentro de las nuevas tecnologías, el Internet, la web y todo lo demás. Y que la información que él manifieste sea veraz y comprobable. Ejemplo claro en estos momentos, que la información de carácter legal que él manifieste sea con el mayor apego a la norma, que no se dé para la especulación, como desafortunadamente en un medio de comunicación hace poco veía, y que decía respecto del decreto 579, y que el decreto 579 se había pronunciado respecto de las áreas comunes, respecto de la prohibición de visitas y demás, cuando realmente eso no es contenido
del decreto 579 de 2020. La información que el administrador brinde a sus usuarios, brinde a la comunidad en general, debe ser información de primera mano, fiable, veraz. El administrador debe, en todas sus acciones, no violar a lo que está obligado y mucho menos realizar pronunciamientos públicos respecto de esto. ¿A qué hago referencia? Nos encontramos con los casos en los cuales el administrador profiere acusaciones en contra de miembros de la comunidad, profiere señalamientos respecto de la persona que presenta unas acciones de tutela o unos derechos de petición, de la persona que le hace un mínimo llamado de atención. No somos todos los administradores, pero sí algunos, que proferimos acusaciones en contra de esa persona, intentando deslegitimar en la reclamación o los argumentos que ellos profieren. Por favor, el audio, gracias. Entonces es allí donde la norma NTS 605 establece y le recomienda al administrador de la propiedad horizontal que no incurra en estos temas. Toda la parte de activos de manejos financieros, el tema de la posibilidad de un lavado de activos y demás, se le recomienda al administrador que no sean de su conducta, que no se haga partícipe y que eventualmente tome las medidas para evitar que estos se presenten al interior de la propiedad horizontal. En términos generales, nos habla de la prohibición de incurrir en unos ilícitos, de la recomendación de incurrir en estos, y así que todas las partes interesadas, ya sean los usuarios internos, ya sea el administrador o ya sea las autoridades, no vayan a tener un reparo en este tema. El manejo de la información debe ser especialmente bajo la observancia de la legislación en la materia, no violentar ese derecho de habeas data que tiene cada uno de nuestros usuarios internos y externos y respetarles esos derechos. No voy a profundizar el tema del manejo de la información porque este le es propio a la ley 1581 de 2012 y a su decreto el 1074 de 2015 respecto de este tema. Sabemos que se debe contar pues con una autorización expresa, con el consentimiento de los titulares, que se le debe dar un manejo a bases de datos, que yo no puedo estar a diestra y siniestra entregando las grabaciones del sistema de videovigilancia o circuito cerrado de televisión y eventualmente el manejo que de esto se da de base de datos. Es reiterativa la norma al hablarnos dentro de la conducta del tema del colegaje, de la forma como nos vamos a dirigir a nuestros colegas, de lo que no debemos hacerles a los colegas, lo mismo que a empleados y contratistas. Entonces es importante este tema y el tema de la difusión de la información y de evitar el conflicto de intereses. Les agradezco muchísimo la atención a la pregunta de dónde se consigue la norma. La norma se consigue en Fedelonjas, se puede ingresar al link de Fedelonjas a través de internet y directamente la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz les hará llegar esta cartilla que ha sido elaborada por ellos. Abro el campo, por favor, a las preguntas sobre la norma. La cartilla cuesta 47.000 pesos y la pueden pedir por internet. Les responden enviándoles una autorización para emitir la factura de forma virtual y les piden fotocopia de la cédula. Lo digo porque ya ayer la pedí y eso fue lo que me contestaron. Perfecto, muchísimas gracias por la información. Gracias, gracias. Normalmente de la cartilla tiene un costo de 35.000 pesos, pero ahorita ante la imposibilidad, digamos, física y demás, entonces ese es el costo que tiene con el envío de 47.000 pesos. Procedo. Braulio,
por favor, tu pregunta. Braulio, Sí, muy buenas tardes. muy buenas tardes. Doctor Estanislao, un gusto. La pregunta es la siguiente. La norma habla algo acerca de la relación del administrador con la revisoría fiscal o con el consejo de administración. Gracias. Braulio, cuando la norma nos hace mención a la relación que debe tener el administrador con sus usuarios y que es parte de la conducta que debe tener y que se recomienda, eventualmente estamos hablando de la relación que tiene con Consejo de Administración como con Asamblea General y sus miembros. Y cuando la norma nos está hablando de la relación que debe tener con contratistas y proveedores, recordemos que el revisor fiscal es uno de los proveedores de servicios de la persona jurídica. Entonces, la parte de conducta dicta, en este sentido, y la NTS 05, que no profiramos acusaciones, que evitemos el conflicto en la medida que nuestra gestión sea transparente y demás, y que estemos dándole cumplimiento a la norma. Y no vamos a colocar en tela de juicio, ni vamos a realizar señalamientos desde la administración respecto del comportamiento de ellos, respecto de las solicitudes que respetuosamente nos puedan hacer, y entonces ese es el alcance que tiene respecto de tu pregunta la NTS 05. Vale, gracias, muy amable. Perfecto. Manuel Henry. Diego, ¿cuál es el poder vinculante de la norma? Iniciando la charla del día de hoy, manifestábamos que uno de los caracteres que tiene precisamente las normas técnicas es que no son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, como sí lo son las normas legales. Pero esto no quiere decir que en aras de una mejor prestación de servicio, así que también en aras de un proceso de continuidad en la administración, tanto el administrador como los consejos de la administración atiendan a lo establecido y a lo recomendado dentro de esta norma técnica sectorial. ¿Preguntas? Manuel Henry, tu audio, por favor. No hay sonido, no hay sonido. Se le cerró el micrófono. No, está abierto. ¿Quién va a preguntar? Por favor, levanta la mano. Bueno, no habiendo más preguntas, no queda más sino sintetizar y cerrar, que es una norma no muy extensa, como se los digo, son 11 páginas, donde vienen un compendio de recomendaciones de acuerdo a esa conducta que el administrador de la propiedad horizontal debe presentar respecto de su trabajo, respecto de las relaciones con los usuarios y con las demás personas que están en la propiedad horizontal. Asimismo, nos hace un llamado positivo de atención en la forma como vamos a presentar nuestra información, nuestros resultados, nuestro trabajo, nuestros informes, y que la información en la propiedad horizontal no es una información que se encuentre vedada, en especial para los usuarios, y que nos encontramos con estos casos pero muy común. No se conocen contratos, no se conocen hojas de vida, no se conocen desarrollos de informes ni similares, porque ahora la moda se ha vuelto que todo está bajo la protección y el uso restringido de la Ley 1581 de 2012, lo cual no es cierto. Nos trae la parte de confidencialidad, la cual es importante no solamente en términos de propiedad horizontal, sino en términos de nuestra vida y de nuestra gestión. ¿Se puede hacer valer ante alguna autoridad esta norma? Mientras no sea de obligatorio cumplimiento,
para el administrador de la propiedad horizontal, esta no va a ser vinculante. Vuelvo y lo repito, es una norma de carácter técnico, pero que ya ha sido y ha venido siendo incluida en la forma como se evalúa y se califica el administrador de la propiedad horizontal. Un administrador de propiedad horizontal que no presente informes, tenga la seguridad que no va a continuar. Un administrador de propiedad horizontal que no dé información, igualmente. Un administrador de propiedad horizontal que conteste a las patadas, que no tenga una disposición de servicio, que no sea de buen hablar y similar, es un administrador que muy seguramente la comunidad va a censurar y el consejo de administración y le van a decir no continúa. Un administrador que genera ataques contra un consejo, un administrador que genera ataques contra una revisoría fiscal y atenta contra su respeto y su plano profesional, puede verse metido en problemas de índole legal ante una injuria o una calumnia. Entonces miren la importancia que tiene la norma, y para aquellos que se les suele olvidar que esto hace parte de la prestación del servicio de la administración de la propiedad horizontal, Fede Lonjas, a través de la NTS 05 se dio a bien plasmarlo en un documento llamado Norma Técnica Sectorial. ¿Existe a futuro alguna otra norma que se vaya a implementar? No tanto que se vaya a implementar, sino que se va a expedir. Y va a salir las normas, las NTS, para mixtos y centros comerciales próximamente, y la de la ética directamente del administrador. Aquí hay miembros en el auditorio que hacen parte del comité, yo hago parte del comité y muchos otros, y se ha venido trabajando durante años este tema. Estas normas técnicas sectoriales son fruto del trabajo de 6, 8, incluso de 10 años, y podrán encontrar en ella quienes trabajaron también. Algunos de pronto no aparecen porque no firmaban las planillitas como me hacían en estos días la anotación. Mire, yo participé, pero no firmé, llegué tarde a participar de las sesiones del comité. Miren, esto es una construcción colectiva y sí está haciendo falta que el administrador, aunque no todos, pero toca hablar a modo general, tenga una disposición positiva para su trabajo, tenga una disposición positiva en la forma como aborda sus funciones, sus actividades y sus tareas, y asimismo que sea consciente que no solamente se administran recursos de carácter económico, sino que estamos administrando dentro de un estado de bienestar comunidades y personas. El usuario 1260 dice, es lo que usual es cuando se terminan los contratos el administrador que deja el cargo, no es profesional, no entrega o entrega parcialmente el cargo, y quien recibe llega sin una visión de la copropiedad. Sería muy importante que se abarque ese tema. Buen usuario, cuando la NTS 05 decía que se debía de ser respetuoso en las relaciones con los colegas, y que todo requerimiento que se debía hacer se debería hacer de forma respetuosa, ya fuese por escrito o usando el Internet y las tecnologías, aborda la NTS este ámbito, esta parte que tú mencionas, ¿sí? Ya si se da definitivamente una negativa, no hay respuesta, pues existen unos mecanismos legales para requerir al administrador que no está entregando unos documentos y una información que en esencia pertenecen a la persona jurídica. Pero la NTS es amplia a pesar de lo poco de su texto y abarca este tema. Mari Jiménez, aparte de la ley 675 de un compendio de normas de la PH, bueno, Mari, no tanto que hable uno de normas de la PH, vamos a hablar de normas de carácter legal y de normas de carácter técnico que tratan y versan sobre propiedad horizontal, y de una u otra forma generaron mayores actividades, mayores procesos y así también mayores responsabilidades en el administrador. Ejemplo, NIF. El administrador debe conocer de NIF. El administrador debe tener dentro de su conocimiento, y lo decíamos en la charla de la 17024, qué es lo que debe contener un estado financiero, saber leer los estados financieros, entender un poquitico de normas internacionales de auditoría y normas internacionales de calidad en contabilidad, así como solicitarle al contador y a los candidatos
a revisoría fiscal ese manual de ética y ese manual de calidad que por ley les corresponde presentar. El tema de tratamiento y protección de datos es otra ley. Todos aquellos aspectos de carácter técnico normativo que son propios de la recepción de áreas comunes. La parte legal de contratos, la parte legal de la responsabilidad civil extracontractual, la parte legal de seguros, la parte legal del Código Nacional de Policía, del Estatuto del Consumidor y así sucesivamente. Vamos a una construcción de un compendio normativo conjunto entre lo legal y lo técnico, que debe ser del resorte y del conocimiento del administrador de la propiedad horizontal, el cual hoy es encargado, primer respondiente, es la persona que hace el seguimiento del mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, precisamente por todos estos desarrollos legales que se vienen dando y normativos. El administrador que ignore esto, pues desafortunadamente va dentro de su conducta a encontrar frenos y reparos a presentación de información, a cumplir con lo legal, a cumplir con el reglamento. Dentro de su conducta no va a estar atento a no generar conflicto, porque el solo hecho de no presentar información o de no estar actualizado nos habla desafortunadamente mal de la conducta de ese administrador de la propiedad horizontal. Gracias, familia Sandoval, por la dirección de Fede Lonjas, muy amable. Doctor Andrés Bermúdez, muy buena tarde, bienvenido, claro que sí. Entonces nos vamos dando cuenta que este tipo de normas técnicas no son ni un saludo a la bandera, ni un convidado de piedra. Uno debe hacerse esa introspección, esa reflexión de carácter personal en cualquiera de las actividades, ejercicio o profesión que desempeñemos y preguntarnos, ¿estoy cumpliendo? ¿Estoy prestando un servicio de calidad? ¿Estoy siendo respetuoso con las personas? Porque cuando uno exige respeto es porque uno da respeto. Y asimismo, te saco porque es un momentico, mire, aquí tengo mis evidencias. No es cierto lo que ustedes están presentando. Y encuentra uno terminaciones unilaterales de contratos de prestación de servicios donde ni siquiera se invoca causal alguna. Qué bonito, la NTS 05, yo la empalmo, yo la alineo con la NTS 02 y con todos esos requisitos y procesos que trae, y el administrador realmente que la siga es un administrador que yo veo que no va a tener problemas, que no va a tener inconvenientes, porque no tiene tacha, cumple un adecuado manejo de recursos, un adecuado manejo de lo social, eventualmente somos seres humanos, se puede presentar algún error en algún momento, estamos también sometidos y que vamos evolucionando y nos estamos reinventando respecto de los avances tecnológicos y nos puede fallar el software contable. En estos momentos, en términos de seguridad, recordemos que supervigilancia y además por medida sanitaria se suspendió toda la tecnología de carácter biométrico, hablando de huelleros y otros. ¿Sí? Entonces, la conducta del administrador debe ser cómo abordo ese vacío que en este momento se me da. ¿Cómo le informo a la comunidad respecto de biometría, respecto de lo que dicta el Distrito Capital, respecto de lo que dicta el Gobierno Nacional o el Ministerio? Eso es información. Marta Lucía, los administradores cuando quieren terminar su relación contractual de prestación de servicios pasan comunicado mencionando el término de renuncia. Por favor, ¿nos aclara cuál es el término legal en los contratos de prestación de servicios? El término es una terminación unilateral del contrato del administrador de prestación de servicios, pero debemos ir directamente a los contratos. No todos los contratos de prestación de servicios son iguales o no todos los contratos tienen las mismas cláusulas y debemos estudiarlos y analizarlos particularmente, porque ahí se establece la forma en la cual se termina el contrato. ¿Perfecto? Es un cargo de libre nombramiento y remoción y realmente los cargos de libre nombramiento y remoción no tienen
lo que se conoce o lo que se llamaba una renuncia condicionada. ¿Ya? Pasa su carta, manifiesta de parte de él, que es una de las dos partes del contrato, la terminación del mismo, y entra el Consejo de Administración a evaluarlo y a tomar las medidas necesarias para que la persona jurídica que pues no quede acéfala, no quede sola en la administración, y es ahí donde se atiende también a procesos, ¿no? Que ese pasito no sería tan traumático, donde los consejos de administración atendieran la ley 675 y nombraran el suplente del administrador. Preguntas adicionales. Pablo Emilio, por favor. No tengo tu audio, Pablo. Desbloquea tu audio, por favor. Listo, perfecto. ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Listo, mi doc. Saludar al doctor José Andrés y también veo a la doctora Raquel Milaide Cruz. Un gran saludo desde Bogotá. Y el comentario, pues quiero que su merced analice, doctor Estanislao. El 17 de marzo de este año en Metro Cuadrado pues se publicó un artículo precisamente sobre esta norma técnica sectorial SI02, ¿sí? Pero la verdad genera confusión porque pues habla Daniel Vázquez Franco, el presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, Fedelonjas, y habla también Roberto Enrique Montoya, que es un directivo de Leycontec, y dicen que esta norma es para certificar ya el administrador. Incluso dicen que ya tienen empresas certificadas por cumplir con la NTS SI02, cuando muy claro todavía el gobierno nacional pues no ha determinado ni los requisitos, ni el ente para acreditar la idoneidad para ocupar el cargo de administrador. Perfecto, Entonces, mira. la verdad, esto genera, le voy a leer textualmente mi inquietud y pues el desacuerdo porque esto genera mucha confusión. Dice Dime, así, Pablo. para cumplir con esta misión, Fedelonjas e Icontec, organismo de evaluación de la conformidad que opera en Colombia y otros países de Latinoamérica, han desarrollado el proceso de certificación, primer error que veo ahí, para el servicio de administración de propiedad horizontal residencial, tomando como referente la norma técnica sectorial colombiana NTS SI02. Esta certificación busca reconocer la calidad y la especialización del servicio de administración de las empresas administradoras de las copropiedades residenciales, indicó Roberto Enrique Montoya Villa, director ejecutivo de Icontec. Aquí se refieren específicamente a empresas, o sea, personas jurídicas de administración, pero igual aún así, si no se ha decretado un ente y unos requisitos, pues esto genera, cualquiera que lea esto genera confusión de que se tienen que certificar bajo esta norma cuando muy claro usted lo explicó, que es de libre aplicación. No sé cuál es su concepto a esto. Pablo, ¿qué sucede? Y ese es un tema de mala interpretación. Respecto de la norma técnica sectorial SI02, que son los requisitos para administración, si bien es cierto que se ha avanzado en un proceso de certificación, no se está certificando al administrador para ser administrador. Se está certificando tanto a personas naturales como personas jurídicas en la implementación de lo que consigo trae la norma técnica sectorial SI02. En principio, se certificaron 5 empresas de Antioquia, y esto fue una labor que se hizo conjunta con la Lonja de Medellín, pero no quiere decir que quien no esté certificado no puede prestar servicios, no quiere decir que sea una certificación para los administradores y tampoco en el ejercicio del mismo. Es una certificación dentro de lo establecido, dentro de los procesos y dentro del contenido de la norma técnica sectorial del sector inmobiliario 02. Hablaba en días pasados precisamente con varias personas sobre este tema y se está malinterpretando. Ahí encontrarán firmas, 4 de Medellín y una creo que es de Manizales. Y este es el malentendido que se ha dado. No, te están certificando a ti que cumples con unos procesos. Ya verá la persona o las personas que generan y realizan un proceso de selección si te tienen en cuenta. Lo mismo que con la 17024, no es obligatoria. ¿Ya?
no es obligatoria, pero que sí mide y va direccionada ¿a qué? A la calidad, está abierta en términos de competitividad y que con el paso del tiempo nos va a ir diciendo, mire, los administradores de la propiedad horizontal en Colombia cumplen con estas competencias y no solamente tienen conocimiento, sino que las saben aplicar. Adicional a eso, el caso de un administrador, un caso hipotético, que busque también la certificación en NTS 602, pues se dará a entender y la lectura adecuada, la correcta lectura es el administrador cumple, perfecto, con estos procesos y con este paso a paso establecido en la SI02. ¿Sí? Eso es, Pablo, el tema, esa es la importancia. Yo siempre hago el llamado, la información en este sentido la puede adquirir cada uno de ustedes. Lo primero, leyendo la norma. Lo segundo, la pregunta que hacía Diego se viene realizando desde el año pasado con la 02, a partir de diciembre con la 05, del poder vinculante de la obligatoriedad de la misma. Miren que sin ser legalmente obligatorio, si en una determinada propiedad horizontal, dentro del proceso de selección y dentro del manual, que incluye ese proceso y muchos otros, establece que el administrador debe cumplir con la certificación de 17024 y con la NTS SI02, aquellos que no cumplan con eso ni siquiera van a poder presentarse a los procesos de selección. ¿Vale? O sea, miren cómo, sin ser obligatorio desde el punto de vista legal, pero sin contrariar la ley, en un proceso de selección y en ese proceso, en ese manual lo establezco y se vuelve obligatorio. Sacan el pliego. Presentes en administradores certificados en 17024. Cuéntenme, ¿qué van a hacer los que no? O sacan el pliego. Administradores o personas jurídicas certificadas en NTS 602. Están cerrando y se está sesgando en algunas PHs. Hoy en día la inmensa mayoría está abierta, pero el mismo administrador está pidiendo calidad y así como está pidiendo y exigiendo calidad, está exigiendo ¿qué? Un mayor reconocimiento a la labor porque cada día es más extensa y a la responsabilidad que cae sobre el mismo. ¿Vale, Pablo? Perfecto. Entonces, cabe otra pregunta. En este caso, en el artículo en mención, dio a entender que Fedelonjas certificó junto con el Incontec a estas empresas. ¿Eso tuvo algún costo? Si yo me quiero certificar como persona natural, ¿debo acudir a ellos o es realmente en este momento quién está autorizado para esa certificación? Toda certificación, resultado de los requisitos, de esquemas y demás establecidos en normas de carácter técnico y otras, tiene un costo. ¿Por qué tiene un costo? Porque es que es el mismo mercado que a medida que va pasando el tiempo y a medida que dice tenemos la necesidad de esto o la urgencia de corregir esto otro, pide profesionales, pide personas que se desempeñan en determinado oficio y labor y que cumplan con eso, porque esa es la que van a contratar. Y si el elemento diferenciador ya es propio y hace parte de un administrador y de una administradora, pues hombre, te va a generar un mayor valor, un valor agregado, porque te van a elegir y eso tiene un costo. Nosotros, yo se los decía en conversaciones anteriores, somos un producto, así como uno ve que los aparatos de telefonía, que los aparatos de telecomunicaciones, que los mismos productos de consumo humano provenientes del campo, tienen unos sellos ambientales y eso abre mercados y eso genera que un poquitico se pueda cobrar un poquito más por eso. Entonces, vamos a unos estándares mínimos en términos de competitividad, en términos de mejora continua, y que si tú quieres mi sello, que si tú quieres la certificación de ese organismo, eventualmente tienes que pagar por eso. Además que ellos incurren en gastos. Tienen planta física, tienen personal, fueron acreditados, y esa acreditación también les costó años, con el paso de los 2, con el paso de los 5 años, son sujetos de revisión nuevamente, tienen que invertir nuevamente plata. Las personas que examinan o las personas que capacitan tienen un costo. Entonces debemos entender
que es un proceso de preparación, es un proceso de conformidad y demás que tiene Pablo actualmente en el mercado y a nivel mundial un valor. Entonces, mi doc, también se debería propender que los empresas y administradores que tienen esta certificación, que se pagó por ello, pues también tengan ese reconocimiento porque es una inversión que se está haciendo en las copropiedades. Pero, ¿qué diferencia va a haber, aparte del pliego de requisitos que colocan, que muchas veces son sin sentido, pero digamos que exijan que esté uno certificado en esta norma? ¿Qué punto de diferencia me va a dar si en el presupuesto tienen, por colocar un ejemplo, 1.500.000 para quien esté certificado o no esté certificado? Debería haber un punto diferencial en ese sentido también, Doc. Ese punto diferencial, Pablo, se va a empezar a ver en los procesos de selección. Esto es un tema también que es nuevo y apenas se está dando en conocimiento, se va a dar una pedagogía. Es el mismo administrador, aquí hay consejeros y los consejeros eventualmente empiezan a generar un proceso de conocimiento en el cual un momentico, mire, se puede certificar un administrador en este sentido, muy seguramente dirán, necesitamos administradores certificados, pero ¿a quién le queda esa opción? A quien requiere al administrador. El que dice administrador, necesitamos presentes en un proceso. ¿Sí? Entonces, qué importante es. Y mira el tema de la conducta. El 1.500.000 que tú dices, pero resulta que tú estás certificado, invertiste dinero, invertiste tiempo, demostraste conocimientos y demás, asimismo que sigues unos procesos en el caso de la NTS 602, y llegó un administrador que, atentando contra la buena conducta, atentando contra el colegaje y el respeto que debo tener con el colega, y le dice, consejero, yo se lo hago por 900.000 pesos. Miren lo importante a futuro, y ojalá un futuro a mediano plazo y no a largo, de que la propiedad horizontal actúe en un mismo sentido y se aglutine a través de X cantidad de organizaciones, como la ley lo permite, pero que digan va a haber un código de conducta único, va a haber un manual, el administrador pertenece a determinadas ABC, hasta 100 o 1.000 entidades, pero se sujetó a este código de conducta y debe cumplirlo. Y de no cumplirlo, ¿qué? Va a ser objeto de sanción. Y cuando eso suceda, mire para dónde vamos, estamos hablando de vigilancia y control. ¿Vale? Y de unas reglas claras de juego y de ese equilibrio que yo les decía. Porque es que dicen 1.500.000 y llega el consejo, ah, no, este nos pidió 900. ¿Ya? Entonces, qué importante es. Estas normas no son sueltas, no van sueltas, y mucho menos el proceso administrativo y gerencial del administrador de la PH suelto. ¿Vale, Pablo? Listo, mi doc, sí. Vale. Igual con el tiempo, yo creo que las copropiedades también deberían uno exigir que también estén como en sus políticas, que tengan la implementación de esta norma. Porque pues si no hay conocimiento por parte de los consejeros, pero exigen que uno tenga certificación, eso va a ser una pelea de tigre con burro, porque incluso por el mismo 1.500.000 van a poder elegir una persona que no esté certificada. Esto es un tema de calidad de servicio, Pablo, y yo veo que los consejos lo van a asumir y lo van a entender muy bien. Para ellos mismos y teniendo en cuenta la responsabilidad que recae sobre los consejos de administración, van a ir avanzando en esto. ¿Vale? Bueno, continuamos. Carlos Alfaro, tienes ya audio, por favor. Carlos. Carlos. Bueno, continuamos. La familia Sandoval, ¿dónde se puede uno certificar en NTS 602? Pablo nos expresaba del artículo, además que no es el único artículo, también salió a través de otro medio en Antioquia, a través de Incontec, y la averiguación la pueden hacer directamente en Fedelonjas. Llamen a Fedelonjas, averigüen, como decíamos también con la ISO 17024, averigüen cuáles son los requisitos.
No, perdónenme, no están contestando en Fede Lonjas. Ayer gasté toda la mañana y no fue posible. ¿Le estuviste llamando? Pero listo. Sí, estuve llamando y no Vale, fue mira, posible. Pero ese es el listo, tema. ya. Permíteme, ese es el tema. En estos momentos sabemos que muy seguramente en la mayoría de entidades o instituciones, a través del número telefónico no nos van a contestar. Entonces, por eso es que existe la dirección de correo electrónico de Fede Lonjas y esos medios de internet para que se solicite la información, la cual pues ellos, dentro de su tiempo, darán respuesta. Pero entonces acudamos a la consulta a través de los medios tecnológicos. Listo, gracias. La pregunta de Carlos Alfaro está ahí en el texto que le escribió. Sí, pero la estaba viendo ahorita, sale del tema de la norma técnica sectorial. Sabemos que un administrador que genere unos gastos debe tener un soporte legal, debe tener un soporte reglamentario o una decisión de la Asamblea General. Ya le compete al Consejo de Administración determinar si se salió de sus competencias, si se extralimitó y evaluar la forma como lo van a requerir, si es a través de un requerimiento simple o a través de un mecanismo legal. El desconocimiento de los consejeros en ocasiones hacen una lista de requisitos, pero ellos mismos no tienen cómo hacer una evaluación. Miren, han llegado ofertas para los administradores donde piden que sea hasta astronauta. Se extralimitan, que tengan 3, 4, 5 doctorados, pero por el mismo 1.500.000, Pablo. Entonces, si el administrador de la PH quiere que realmente ese reconocimiento económico por su oficio, por su labor, ojalá futura profesión, se dé y sea mejor, lo primero que se debe romper, y desde el punto de vista conductual, es la competencia desleal. Es desde el punto de vista conductual no hablar mal de los órganos de dirección y administración de la persona jurídica, y asimismo desde lo conductual, el no generar conflictos, el brindar buena información. Miren lo importante de estas normas. ¿Sí? Entonces, en ese momento es que nosotros vamos a poder avanzar sumado. En días anteriores hablábamos en 2, en 3 sesiones de indicadores de gestión para la administración de propiedad horizontal y que se evaluara, se calificara al administrador. Consejos. Calificar al administrador no es decir me cayó mal, no me hizo caso, no cumplió una orden. No. ¿Qué es lo que debe hacer el administrador? Y que eso es parte de la conducta. Miren lo importante. Conducta atado a indicadores de gestión. Oiga, sí, mire. Presentó informes, información clara, realizó cobro de cartera, respondió a derechos de petición, sonríe, es de buenos modales. Hasta eso influencia, señores. Es de buena presentación. Estamos hablando en un sentido extenso de toda la parte posterior a la selección del recurso humano y en mantener esa gestión, en mantener la administración y en cómo me voy a comportar y que esa conducta se refleje también en los resultados de la gestión. Todo es completo, todo es integral. Si tomamos esto suelto, vamos a empezar a torpedear, vamos a obstaculizar, pero igualmente le vamos a exigir a ellos. Yo respeto, respétenme, yo cumplo, no digan lo que no es, por eso tengo mis evidencias, es mi prueba, y si el consejo pues sigue en eso, se cuenta con una asamblea general, con unos propietarios, y hablábamos también de comunicación en días pasados en otro escenario, y decíamos, tengo los correos, respeto la ley de tratamiento y protección de datos, pues hombre, envíen cada 15, cada 20 días los informes a la totalidad de la asamblea, eso también viene siendo parte de su conducta, ¿verdad? Hablábamos de eso, hablábamos de la información en su momento, asertiva, completa. Todo va ligado. Comunicación, indicadores de gestión, recurso humano, normas técnicas sectoriales. Bueno, Manuel me está levantando la mano. Manuel. Bueno. Perfecto, yo les agradezco a todos.
como me dijo un colega, deje el saborcito, dejo abierto, es una gran herramienta, vuelvo y lo ratifico, es más, la recomiendo para su literatura, para su biblioteca. Fede Lonjas ha hecho un maravilloso trabajo y a través de los comités viene realizando un muy buen trabajo respecto de lo que hace falta en la administración de la propiedad horizontal y lo que hace falta al administrador de la PH para que saquemos adelante a la persona jurídica y a la gestión personal. Les agradezco a todos la participación, espero haya sido de su agrado. Tengan un muy buen día y muchísima salud. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Muy A gentil. todos, que estén muy bien. Mil gracias, doctor. Dios lo bendice. Doris, a ti. Muchas gracias. Doctor José Andrés, un abrazo. Doctora Raquel, un Muchas abrazo. gracias, doctor Estanislao. A todos, a todo el equipo presente, que estén muy bien. Muchas Buena tarde. gracias. Buena tarde.